Además de los 1.251 millones que fueron valores en efectivo, que entraron a los libros del banco como valores en efectivo, adicionalmente el Banco Central recibió también del Banco León, como proceso de la contrapartida del desembolso, activos fijos, propiedades, cartera de crédito, acciones de compañías cuyo único activo era terrenos. Algunos de los terrenos de la Jacobo Masluta que ustedes ven por ahí son terrenos que se recibieron como parte de ese proceso. No, y yo escuchaba a un comunicador que decía, no me cuadran los números porque 1.200, señores, miren, todo lo que hace el Banco Central está en sus registros contables. Todo pasa por una serie, cada acción, cada contrato, o sea que no es que yo voy a cuadrar extracontablemente y voy a medir y voy a decir y esto salió o no entró. Efectivamente el soporte y la fuente de todas sus transacciones parten de sus registros contables que están debidamente auditados externamente, donde están esas informaciones disponibles en la página web del Banco Central, de manera que nadie, ninguna autoridad puede sacar de la manga un número diferente y distinto a lo que reflejen los libros transparentemente del Banco Central. Entonces, esa totalidad, Rosana, para precisar, porque ha habido algunos comunicadores que se han referido, que no le cuadra, que cómo llegamos del monto de 22.000 millones a 17.000 millones. Lo cierto es que el Banco Central recuperó esos valores en efectivo en la forma que he explicado previamente. Y eso se refleja en sus libros. Y esos activos, muchos de los cuales ya se han vendido a través del proceso que se lleva a través del COBRA, que es el departamento y el comité que tiene el Banco Central para vender activos. El cobrar esa deuda, cobrando las pretensiones de los 22.000 millones, sería cobrar dos veces un mismo valor, cobrar una deuda un mismo valor. Por eso es que una condición que establece la Administración Monetaria y Financiera para negociar, como una condición de oro, sin la cual el Banco Central no hubiese negociado con el Grupo Pellerano, de las tantas condiciones que estableció, fue que el Grupo Manuel Arturo Pellerano y el grupo y la familia Pellerano se reconocieran deudores por ese monto de los 17.769.5 millones. Entonces, para precisar y para aclarar esa duda que hay en aquellos comunicadores que dicen que no les cuadran los números, tenemos que la deuda global eran 22.731 millones. Los pagos recibidos del Grupo León ascendieron a 4.964.5 millones. Exacto. Si tú le restas a los 22.731 millones, los 4.961.5 millones recibidos por el Banco Central del Grupo León, entonces es que queda la deuda de 17.769.9 millones. Esa es la deuda que queda ya para fines de comenzar el proceso de negociación entre las autoridades del Banco Central y el Grupo Pellerano. Es correcto. Entonces, eso es una partida que entonces estaba antes del proceso de negociación en los libros del Banco Central, con un activo, una cuenta por cobrar entonces al Grupo Pellerano, básicamente. Correcto, correcto. Y entonces lo que se buscó a través de ese acuerdo transaccional es posibilitar, agilizar la realización efectiva de algo que estaba hasta el momento solamente en el papel. Así es. Sí. Ahí me permite, Henry, aclarar esa pregunta tuya, un tema. Realmente el Banco Central tenía una deuda registrada del Grupo Pellerano con Banco Central sobre la base del acuerdo tripartito por los 12.000 y pico de millones, que de los que he hablado, 12.431. Como bien tú explicas, ese contrato estuvo registrado, está registrado en el banco, estuvo registrado hasta que llegamos a este acuerdo, porque este acuerdo sustituye porque el Banco Central, como expliqué ahorita, intentó cobrar por todas las maneras posibles los valores adeudados. Si esta negociación tiene un tema positivo, es que como parte de la negociación, nosotros logramos que el Grupo Pellerano, y debido a que había un proceso del Bancrédito en los tribunales, que los valores que el banco desembolsó al Banco León, ya en manos de la familia León, hicimos en una negociación de que ellos los reconocieran, los valores que eran vinculados, porque aquellos valores que no eran vinculados y que el Banco Central había recuperado ya no tenía sentido reclamárselo. Porque, yo tengo una pregunta que yo hago, que tengo que hacer. Porque uno que realmente no tenía que ver directamente, o vamos a decir legalmente con la transacción, tendría algún interés de fiante decir, mira, está bien, mira, te concedo, mira, tú me lo cargas a mí.
Porque efectivamente, mira, pero yo creo que es importante explicar eso. No, hay un tema ahí que es un tema financiero. Sí. Lo cierto es que el banco estuvo mal administrado por los propietarios del banco hasta el momento. De manera que el deterioro de los activos que habían identificado en los libros del banco no se le podía imputar a una familia que estaba acabando de comprar el banco. Claro. En términos de calificación por normas bancarias, los platos rotos y los activos defectuosos que estaban en el banco eran responsabilidad de los antiguos propietarios. Aunque eran empresas vinculadas. Aunque eran empresas ellos realmente vinculadas. Y ellos justamente respondieron porque en las pretensiones que el Banco Central buscaba en los tribunales, sometió una demanda por el monto de la totalidad de los fondos desembolsados, tanto en el primer rescate como en el segundo rescate. Vamos a una pausa y regresamos en un momentito. Continuamos, amigos y amigas de Agenda Económica, con este interesante programa que estamos teniendo hoy día, con el propósito de explicar a todos ustedes los detalles de este importante acuerdo a que llegaron las autoridades monetarias y financieras con el Grupo Pellerano para que el Banco Central pueda resarcirse o pueda recuperar una buena proporción de los recursos que utilizó para rescatar este grupo o para auxiliarlos en el momento de la crisis que se estaba produciendo durante los años 2003-2004. Aquí hemos ido un poco bajando de grado, o sea, comenzando por lo que fue la cifra original reconocida por las partes como que era la deuda que tenía el Grupo Pellerano con las autoridades monetarias. Hemos visto qué proporción de esa deuda se había pagado procedente del Grupo León a las autoridades como producto del acuerdo de compra de parte del banco por parte de este grupo, y llegamos a la cifra de 17.769 millones como la deuda a negociar. ¿Cierto? Ustedes me corrigen. Sí. Bueno, entonces, después de esto y en el proceso de negociación, obviamente se producen algunos descuentos que hacen las autoridades para que se pudiera llegar al acuerdo final. Entonces aquí sería bueno que ustedes nos explicaran el acuerdo, el monto del descuento que se le aplicó a la deuda y cuál fue finalmente el monto de la deuda que se negoció para fines de pago por parte de las autoridades del Grupo Pellerano a las autoridades, porque luego vamos a ver entonces cómo se hizo, o sea, cuáles fueron las partidas y de dónde, cuáles son el mecanismo, o sea, cómo se llevó a cabo este pago finalmente de esta deuda por parte de del Grupo Pellerano a las autoridades monetarias. O sea que vamos a ver lo relativo al descuento ahora. Sí, Luis, si me permite retroceder una casilla, porque realmente es un tema tan... no, y lo estamos llevando en orden para fines de que se pueda entender. Por eso, que antes de entrar entonces en lo que son las cosas ya detalladas de la negociación, como habíamos llegado, ya se ha establecido, hay una cuenta, hay un activo, una cuenta por cobrar. ¿En qué momento o cómo se ha llegado entonces a tomar la determinación? ¿En qué momento se determina, mira, ya es mejor dejar un pleito, es decir, mira, es mejor llegar a una negociación? ¿En qué momento? ¿Cómo se toma esa decisión? ¿Quién toma este tipo de decisión? Bueno, interesante la pregunta, porque ver ese escrito donde nosotros estamos, la Administración Monetaria y Financiera, el Banco Central hace de público conocimiento que concluyó el proceso de transacción, no es menos cierto que cabe destacar en este caso que este proceso lleva varios años. Este proceso está desde el año, aproximadamente desde el año 2005, en gestación, con muchas dificultades en el camino para poder lograrlo, con la contratación de oficinas de abogados externas, de mucho renombre, prestigiosos. No solamente en República Dominicana, obviamente que nuestro equipo de Consejo de Defensa, que ha tenido una participación activa en todo este proceso, el equipo técnico del Banco Central y obviamente la contratación de una serie de oficinas que luego nosotros explicaríamos por qué se involucran oficinas de Nueva York,